Buenas tardes. Bueno, continuamos con la tercera clase, unidad en esta tercera clase, y ahora nos corresponde mencionar a la segunda forma de orden político, que es el liberalismo. Las figuras del John Locke en el segundo tratado sobre el gobierno civil de fines del siglo XVII, donde esboza la teoría que se conocerá como de la división del poder en ese final del siglo tan convulso de Inglaterra, y en el siglo XVIII con Montesquieu y su teoría ya de la división del poder que nosotros conocemos en su obra del espíritu de las leyes, en ese libro 11, capítulo 6, donde trata de la Constitución de Inglaterra. Pero importaría tal vez aquí señalar, porque aparece, ya me interesó que registrar en este momento esa cuestión del poder, la relación de poder, en tanto el poder no es una cosa, sino una relación que se da en distintos niveles. Y aquí aparece entonces ya la figura de Michel Foucault, que fue quien en el siglo pasado desarrolló esta cuestión y quien habló de una relación de poder en niveles microfísicos, como aquellos que registramos en la familia, en la escuela, en cualquier agrupación, donde ese poder se da y de allí asciende para determinar el otro, que es el que conocemos como Estado. Y es este pensador francés quien va a mostrarnos no una mirada, o no nos acerca una mirada jurídica estrictamente, sino que advierte otro camino a tomar para enfocar esta cuestión. Y así él nos va a hablar de, si queremos decirlo de manera muy puntual, de un siglo XVI donde domina la soberanía, de un siglo XVII donde el poder disciplinario impera, y de un siglo XVIII donde lo que él llama la seguridad se impone, y que más adelante, ya proyectado hacia el siglo XIX, reemplazará o por lo menos intercalará con el control. Y como él nos dice, no es que un siglo sea el de dominio absoluto de un tipo de poder, no. El siglo XVIII va a combinar el poder de la soberanía del monarca con el disciplinario, que establece que cada quien debe instalarse en un cierto lugar y actuar de determinada manera, y al que se intentará colocar dentro de un ámbito definido. Y luego el poder de la seguridad, en donde ya para que ese exista, dice, es necesario que exista la población. Dicho de otra manera, la población es el descubrimiento del siglo XVIII, allí donde el poder adopta otras características que ya no tienen que ver estrictamente con la soberanía o con la disciplina, sino con el cálculo, con la manera de ver cómo
se mueve esa población, cómo circula esa población, cuál es el número, por ejemplo, de nacimientos, cuál es el número de muertos, cuántos carros deambulan por uno y otro lado en una ciudad que ya no es la ciudad antigua del muro de la fortaleza, sino que ya ese muro no existe, ha caído. Ahora hay una intensa circulación. Mundo del mercantilismo en el siglo XVII, de ese proteccionismo riguroso que realiza el poder del Estado. Mundo de ese laissez-faire propio del siglo XVIII, de los fisiócratas, de ese mundo que ya se encamina a otra realidad diferente, del todo diferente, que encontraremos en el siglo XIX. Anátomo-política le llama él a ese modelo del siglo, de poder disciplinario del siglo XVII. Biopolítica es política sobre la vida que la atraviesa, la condiciona, le obliga a ser de determinada manera a quien es controlado, ya no desde el panóptico de Bentham, no, más allá de que sí exista, claro, como poder disciplinario, pero a ese inocente panóptico de Bentham que quiere ver que cada cosa esté en su lugar, empezando por el orden celular o carcelario, hasta este otro de la seguridad, del control, de la estadística. Bueno, quería mencionar fundamentalmente esto para cerrar este momento de la clase, una situación sobre el poder que es la que ustedes van a ver se va a mantener con esta línea, con esta dirección, hasta completar la última clase. Les deseo una buena semana. Buenas tardes.